¿Puedes hacer un resumen de los pasos? Una manera que entiendo que puede ser sumamente útil para lo que veo que es la inquietud y el interés de este tema que estamos desarrollando, es desarrollarlo en función de reconocer los paradigmas imperantes en la primera pregunta que tuvieron la amabilidad de realizar, cómo nos atrapan en nuestra mente. Y a partir de ahí, ¿con qué paso se resuelve eso? Si les parece bien, podemos ir por esa vía e ir incorporando los pasos. Muchas gracias por esta oportunidad. Partir de entender que el paradigma imperante en nuestra cultura es el problema, nos permite, de entrada, no equivocarnos en algo en lo cual es muy fácil equivocarse. La política, la religión, la economía y la ciencia no son el problema. El problema es que de eso hemos hecho un paradigma. Y esto hay que diferenciarlo de entrada. No vamos a poder vivir sin política, sin economía, sin ciencia y seguramente también, hoy por hoy, al menos en nuestro estado evolutivo humano, sin religiones institucionalizadas. Lo que podemos es decidir que eso no nos haga de paradigma. Y este es un estado imprescindible, porque precisamente los paradigmas establecen límites mentales que son contra los que está chocando, tanto en lo general como en lo particular, la humanidad. Pero ahí entramos a situar lo que los paradigmas nos ubican al respecto. El paradigma primero, imperante, cuando hablamos de lo que tiene poder sobre nuestro tiempo, es el paradigma de la política. Y precisamente como está situada la política es un sin salida. ¿Por qué? Porque la política originalmente se concibió exactamente al revés de como hoy está ubicada. Decíamos, el problema no está en la política, está en haber hecho de la política un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno, la palabra en griego es muy clara, si bien es una palabra que se reflota en los años 60, es una palabra griega, o la conjunción de palabras griegas, lo que se dice al lado, el digma, una de las formas del decir griego, y para, como paralelo, al lado. Algo que dice al lado nuestro, y que es como una voz que nos dice algo. Esta es la pregunta. ¿Qué dice el paradigma? ¿Qué nos dice en la cabeza y nos condiciona? Nos dice qué es la palabra que hace un rato usaste como clave. ¿Qué es la realidad? Mientras para nos arme la realidad, estamos atrapados mentalmente. Paradigma. Algo que dice al lado nuestro, como esos dibujitos animados de los nenes que tienen un diablito y un angelito hablando. Bueno, un paradigma es eso. Algo que cuando tú quieres generar algún resultado en tu vida, viene y te dice, eso no es posible, eso no es posible, esto sí es posible, esto es posible. El primero de esos paradigmas es el político, porque precisamente intenta situar, el primero como está hoy el mundo, porque intenta situar un poder sobre la realidad. ¿Qué nos dicen los paradigmas dentro nuestro? Ese par que está en la etimología de paradigma tiene la clave. Nos dice una dialéctica. Este es el enemigo de nuestra mente. He estudiado todo lo que conozco, al menos lo que conozco como Upanishads, como Vedas de la India. He estudiado lo que conozco al menos que existe de los griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, especialmente en esto Aristóteles, haciendo hablar a la lógica originaria que se supone que venía de Sócrates. He estudiado en las culturas indígenas. Todas coinciden. Estamos atrapados entre conceptos que son dialécticos. ¿Qué es dialéctico? Rebotamos entre esos conceptos cuando queremos hacer algo. Si uno pudiera detectar cuáles son las dialécticas en las que nos atrapa la política, la economía, la ciencia y la religión, ya puede liberarse e ir a buscar un paradigma que no me atrape en esas dialécticas. La buena noticia es que esas dialécticas ya están absolutamente desocultadas. Las culturas originarias no tenían estos paradigmas cuando funcionaron de acuerdo a sus escritos sagrados. Todas en algún momento dejaron de funcionar de acuerdo a esos escritos, porque esta es la oportunidad de lo individual. Si yo voy a seguir un paradigma sagrado porque toda la cultura lo sigue, ¿dónde está mi viaje interior? Por eso todas en algún momento se derrumban. Pero yo traté de estudiar los escritos e ir a los lugares de las culturas que fueron espléndidas y que otras siguen siendo espléndidas. Y lo primero que puedo decir que se detecta es que claramente no hicieron
del paradigma imperante algo que les diga qué es realidad y qué no. Lo voy a decir otra vez porque esto lo considero central. No permiten que al individuo el paradigma les diga qué es realidad y qué no. De entrada hay un descondicionamiento, un sacarse los condicionamientos que como occidentales tenemos. Yo voy como occidental y digo, esto es real. Si yo tiro algo se cae y no lo puedo resolver. Para ellos eso depende de a quién suelta la cosa, que se le caiga o no. Este estilo de cuestiones de entrada rompe mucho los límites mentales. Y ahora podemos ir concretamente a cuáles son los límites que nos mete la política, la economía, la religión y la ciencia. No perdamos de vista que estamos hablando de culturas que funcionan de manera que a nosotros nos parecen ideales. Esto lo he visto en todo el mundo. Las culturas originarias tenían modos de vida que hoy nos parecerían imposibles. Nunca les falló una cosecha. Estamos hablando de culturas de 500 años, como los mayas, por ejemplo. No les falló una cosecha. Mientras se tuvieron dentro del paradigma del escrito sagrado originario de cada una de las culturas. No tenían cárceles. Cuando yo hacía las visitas, muchas veces les decía, cuando al principio iba más como turista, hasta que fui como investigador, dale, cuéntame, ¿dónde estaban las cárceles? No había. No habían hospitales. Una cultura donde no hay cárceles, no hay hospitales, donde no puede fallar una cosecha, es una cultura que hoy nos parece perfecta. No tenían enfermedades que no pudieran curarse. Se morían en un promedio de vida que hoy nos parece inalcanzable aún hoy, 120 años, y sin Alzheimer, sin Parkinson, con una sonrisa hasta un rato antes de morir. Me parecía demasiado ideal. Por eso traté de ir a lo más profundo y conocer a esa gente que hoy vive todavía así. Y lo puedo atestiguar. Y de hecho estuve y estoy en contacto con esa misma gente. ¿Con qué y cómo se logra? Ahí entra el tema. Acá entra el primero de los paradigmas necesarios de no permitir que se instalen en nuestra mente. Estos paradigmas que para Aristóteles se llamaban implicación material, y era lo que trataba de buscar primero en la mente de alguien. Hay que entender que Sócrates, Platón y Aristóteles, vistos desde el paradigma de la magia, son iniciados. Siguen los mismos pasos de la iniciación. Hablar de que Aristóteles buscaba detectar lo que se llamaba implicación material es lo que hoy llamamos dialécticas. En la India pasa lo mismo. Buscan un concepto central que inicia el samadhi, no quiero ponerme muy técnico, pero que se llama savikalpa. Savikalpa es lo que acá llamaríamos dialécticas. Cuando uno detecta en qué dialécticas está atrapado, entonces es cuando puede salir de la cárcel. La política nos atrapa en la primera dialéctica, en la cual hoy la tenemos invertida a como se lo usan esas culturas. La dialéctica es, una vez dicho, es muy evidente, pero hay que decirlo. La política nos tiene atrapados en la dialéctica entre lo particular y lo general. Y hoy la tenemos invertida. Hoy creemos que es un mérito lo plural, lo general, lo universal, el otro, y que si uno quiere ponerse en el centro de su realidad, egoísta, individualista, inmediatamente se le vienen todas las etiquetas como eso es malo, eso es malo. Ok, ahí tenemos la dialéctica invertida. Como en el origen funcionaba. Nosotros creemos que si se arregla la cuestión social, cada humano va a estar mejor. Pensémoslo un minuto. ¿Y de dónde se va a arreglar la cuestión social? Si no es de cada humano. Este viaje interior es una decisión que me pone en el centro de mi realidad y libero a los gobiernos, a las economías, de que me tengan que arreglar los problemas. Quisiera empezar por ahí, porque por ahí empieza el viaje. Ponte en el centro de tu realidad y no permitas que la mente de eso arme nuevas dialécticas, egoísta, individualista, y habrás empezado un viaje en el cual tú, generando tu realidad, estarás entonces en contacto con la única fuerza que nos puede hacer a los humanos generar realidad, la fuerza divina, porque de Dios es de quien se espera que genere realidades.